muchachos? Somebody in the class? Is there anybody? I need one example. The present simple is used to talk about routine here, then habits and facts, okay? For example, routine, I can say I work every day, okay? And then habits. I drink milk every morning. In fact, Bolivia is in South America. Rutinas, hábitos y hechos. ¿De acuerdo? Cosas que se pueden comprobar. Ahora, en la forma afirmativa, chicos, el presente simple. Oops, this is not the thing I want. Sorry. Yeah. En la forma afirmativa, ¿qué tengo primero en toda oración? ¿Quién puede responder? ¿Qué es lo que tengo en todas las oraciones? Siempre. Pronombre. Exacto. Pronombre, que es la persona, lo vamos a colocar como subject. Puede ser un pronombre, pero también puede ser un nombre, es decir, Carla, por ejemplo, funcionaría perfectamente. ¿Ya? Entonces, ya, let's use this one. Entonces, vamos a colocar pronombre o también nombre propio. Puede reemplazar o puede directamente ser un sujeto con un nombre, ¿ya? Ahora, ¿qué viene después? A ver. ¿Qué viene? Verbo. Very good. Verb. And then? The complement, ¿ok? So that's the thing. Siempre voy a tener esa estructura. La persona, que puede ser un pronombre, puede ser un nombre, luego tengo el verbo y luego tengo el complemento. Chicos, para el presente simple, yo voy a tener la persona, ¿no? Que es el subject, ¿no? Luego voy a tener el verbo y el verbo va a ser especial. ¿Quién me puede decir en qué consiste la forma afirmativa del verbo? ¿Ven? Affirmative sentences. ¿Ven? Hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas formas de conjugación habrá, chicos? ¿Quién se acuerda en el presente simple? Sí, cuando hablo de rutina, de hábitos, cuando hablo de los hechos, las cosas en presente. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nobody? ¿Será que necesito auxiliar? ¿Quién se acuerda? Porque sí tengo auxiliar, pero ¿cuáles eran los auxiliares? A ver. Ya han hecho en la anterior semana, bueno, no la anterior semana, el lunes, ¿no? Con have y con has. Y para la forma negativa, ustedes habían ordenado para la interrogación. ¿Cuáles serán los auxiliares que utilizábamos nosotros? A ver. Vamos, chicos, necesito su participación. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple? Auxiliar. A ver. Kevin, muy bien, pero eso es para la afirmación, ¿no? Pero ahora nos hemos salido un poco por el lado del auxiliar y hay un auxiliar que ayuda a veces, no siempre, ¿no? ¿Cuál es? Un auxiliar. El que ayuda a que las oraciones sean negativas, el que ayuda a que las oraciones sean interrogativas y en las respuestas también. A ver, Carla, anímate. Ramiro también está con el micrófono encendido. Miss, el do. Sí, very good, very good. Do, ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro, no quedarnos con la duda porque luego en el siguiente curso ya no hay esto, chicos. Ya no hay. El elementary es la última oportunidad para aprender basics in grammar, ¿ok? Do y das. Ahora, el do y das, ¿será que me sirven para las oraciones afirmativas? ¿Será que el do y el das interfiere en la oración positiva? ¿Será que ayuda en algo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que hay una conexión entre el do y el das aquí? Creo que sería afirmativa y interrogativa, ¿no?
Negativa, interrogativa. Ah, ok. Negativa e interrogativa. Entonces aquí no ayuda para nada, ¿ya? No va a ayudar. Entonces, no lo necesito. Ahora sí, Kevin. Ahora sí necesito tu respuesta. ¿Qué es lo que sucede con las oraciones afirmativas? ¿Qué es lo que importa? Si no importa el do y el das, si no interfiere, si no se usa para la afirmación. Tengo el verbo ¿de qué formas? Porque Kevin había escrito esto hace 2 minutos, pero necesito que ahora participemos. Otra vez, la forma afirmativa del verbo va a tener 2 formas. Una es el verbo en su forma base sin ningún cambio, y la otra va a ser el verbo para las terceras personas, es decir, el verbo más la terminación de S. Pero esa terminación de S, chicos, no siempre va a ser S. ¿Cuáles eran las otras formas? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles eran las otras formas de S que teníamos? Se debe añadir el sonido de la S, pero no siempre era posible. En vez de... Es. Exacto, ¿no? Añadía S, a veces ES, ¿no? Y a veces, ¿qué era? Pero en menos cantidad de verbos. X. No, esas eran las terminaciones. Eran, por ejemplo, study, estudiar. ¿Qué terminación tenía? ING, Miss. No, I, IES. IES. ¿Ya? Ahora vamos a ir. Si yo tengo, por ejemplo, el verbo work, ¿ya? En presente simple voy a tener 2 opciones. O es work o es works. ¿Perdón? ¿Cuándo va a ser work y cuándo va a ser works? ¿Quién se acuerda? ¿Con qué personas o de qué depende que sea work o que sea works? A ver. ¿Con qué personas o por qué es work y por qué es works? Por lo que es plural. Ok, Betty dice por lo que es plural, pero ¿cuál? ¿El work o el works? No, aquí no hay Mi- cantidades, ¿no? Los verbos no se Dice pueden multiplicar. el work se utiliza en oraciones afirmativas y el work se utiliza en oraciones negativas en terceras personas. No, en realidad los dos se utilizan en la afirmación. O sea, ahorita estamos solamente en la afirmación, en las oraciones positivas. La diferencia va a ser que el work se va a utilizar con las personas I, ¿cuáles más? You, Y, we. y exacto, y they. ¿Sí? Eso los voy a utilizar con work, chicos. Vamos a hacer un poco más pequeño para que ustedes lo recuerden. Voy a colocar ahí. ¿Ya? Y en cambio, works, ¿con cuál se va a utilizar? He, she, it. Exacto, ¿no? Con he, con she y con it en la conjugación. ¿Y qué son he, she, it para nosotros? Si le ponemos un nombre. ¿Qué son? ¿Qué son estas he, she, it? ¿Qué son estas? A ver. Si esta es la primera persona singular, segunda persona singular, los... Tercera persona, Miss. Exacto. Voy a añadir esta S, ES y ES a los verbos que pertenecen a terceras personas. The third person. Y esto necesito que lo sepan de memoria. Son he, son she. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que yo tenga estos sujetos, estas personas, yo debo tener cuidado porque su conjugación es especial. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, si yo les pido ahora que conjuguen un verbo, ¿cómo conjugarían, por ejemplo, y voy a fijarme en la plataforma, el verbo, a ver, fix, que es reparar un auto, ¿no? Fix, así, fix. Entonces ahora en la plataforma tenemos 5 minutos para que ustedes conjuguen, ¿no? I fix, you, etcétera, etcétera, con todas las personas. I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Okay? Entonces, 5 minutes, and in the platform, every student is going to show me how he or she conjugates fix, which is reparar. Okay? So,
take your time and send me the conjugation, please. Okay, Orlando says fixes. Very good, Orlando. Betty, very good. Okay, Astrid, yeah, great. Kevin, that's great. Okay, Veronica, Heidi, Percy, Edwin. Yeah, very good. Good memory. That's perfect for me. And then Percy says fixes. Yeah, very good. Yeah, I am happy to see that. Arminda, this is fix, okay, not G. That was probably a typing mistake, but then it's good. Okay, Martin, ya fixes, she, it fixes. Very good. Yeah, great. Thank you. Okay, great. Perfecto. Entonces, voy a añadir la ES. Aquí lo vamos a hacer mejor así. Voy a añadir, chicos, ES a mi verbo cuando mi verbo termina en qué letras. ¿Quién se acuerda? Cuando mi verbo... Ya tenemos uno, ¿no? De hecho. SS, después SH, CH, X y O. Exacto, ¿no? En sonidos similares a la S, como la X, ¿no? Luego la SH, Z, aunque es raro el verbo que termine en esto. Pongamos la S, aunque no hay verbos
con esta terminación, pero por supuesto que sí. Y hay uno especial. ¿Cuál era, chicos? Uno, que está ahí porque sí, ¿no? No hay una explicación tan lógica para alguien de habla hispana. A ver, ¿cuál es? La O. Exacto, por eso es que es do y das, ¿no? Ah, fíjense arriba el do recibe ES también, ¿ok? Entonces, siempre que yo, primero, estoy manejando una tercera persona, debo fijarme si mi verbo termina en una de estas letras para añadir ES. ¿Cuándo voy a añadir la IES? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo Cuando añado termina una Y. cuando terminen una Y? Pero en todas las Y, chicos, porque en play, por ejemplo, no le añadimos nada. A ver, un poco más complejo que eso, a ver. Cuando terminen una Y, pero esta Y tiene que... Una consonante delante. Sí, consonante adelante, pero también play, por ejemplo, tiene una... A ver. Termina en una consonante Y, pero cuando la Y está funcionando como vocal, es decir, cuando tiene el sonido más fuerte, ¿ya? Esperen un ratito, voy a acomodar este desorden. Ya. ¿No? Cuando mi Y está después de una consonante y por lo tanto la Y funciona con un sonido de vocal, ¿no? Como study o como cry, ¿no? Ahí él está funcionando como vocal. Se los voy a escribir. Este es un buen ejemplo. Cry, llorar. ¿Cuál es la consonante? C, R, y la vocal es Y. Entonces, esta ocupa el sonido vocálico de toda la palabra monosilábica. Entonces, al tener la Y un sonido de vocal, va a cumplir con ese sonido que nos pide utilizar la IS en las terceras personas. En cambio, si mi verbo es play, allí, ¿cuál sería la vocal? O sea, la que domina en sonido vocálico. ¿Qué letra? ¿Ven? P, L, A o Y. ¿Cuál sería la letra que domina con su sonido vocálico? Vamos, chicos, sin miedo. Si nos equivocamos, de eso vamos a hablar. La B. Exacto, A, ¿no? A es, ¿no? Porque es A en el alfabeto y por eso decimos play, ¿no? Y esta Y está funcionando como consonante. Como cuando en español, por ejemplo, bueno, y por eso le aumentaríamos S, ¿no? Y no IES, porque aquí es la vocal, la I, la E. Igual que en español, en la palabra yeso, la Y está funcionando como consonante, no como vocal, ¿no? Yeso, ¿no? Convierte la E en Y. Pero cuando decimos, por ejemplo, Carla y Daniela, entonces ahí la Y está funcionando con su sonido de vocal, ¿no? Entonces, igual en inglés. Y en inglés es un poco más evidente, ¿ya? Y entonces, chicos, ¿cuándo voy a aumentar S? Ya sabemos cuándo es ES, sabemos cuándo es IES, pero ¿y la S? ¿Cuándo aumentamos la S? Ya sabemos cuándo es ES, cuándo es IES, pero de la S, ¿cuándo creen? Vamos a aumentar S cuando mi verbo no termina en las otras letras. ¿De acuerdo? Entonces, debo sí o sí aprender estas terminaciones, chicos, para ver que sí se puede aumentar la S en la tercera persona de los verbos, ¿ya? Entonces, en la afirmación debo tener cuidado con esto, con que el verbo tiene dos formas de conjugación, una con las terceras personas singulares y otra con el resto, que son los plurales y la primera y segunda persona del singular, ¿ya? Más fácil, para no complicarse la vida, he, she, it son especiales y el resto no, simplemente forma básica del verbo. Ahora, la negatividad. Y esto yo creo que ya saben. Tengo un montón aquí que recuerdan. Entonces, ¿cómo es esto? La forma de la negatividad. ¿Será que ahora sí necesito el auxiliar? Sí, es sujeto, Ajá. después es el auxiliar,
luego el auxiliar negativo y el verbo, si no me equivoco. Exacto, ¿no? La persona, el sujeto, the subject, and then I have the auxiliary verb, and then I have the verb, and then the complement, ¿ok? Exactamente como su compañera nos explicó. Entonces, Miss, eso sería para verbos negativos. sí, para la forma negativa. Se los voy a colocar aquí. Es para la forma negativa. That was the affirmative and now the negative. Negative form. ¿Ok? Ok. Vamos. Para la forma negativa voy a utilizar el auxiliar, pero ¿será que el auxiliar está en su forma básica o cambia de alguna manera? A ver. Cambia. Cambia, ¿no? Se va a volver negativo. Cuando hay auxiliar, el auxiliar, chicos, hace todo, ¿de acuerdo? El auxiliar va a hacer todo. Entonces, fíjense, si antes era do y era das, para la forma negativa se va a convertir en ¿qué? ¿En dónde? ¿En doesn't? Thank you, ¿no? En don't y en doesn't. Don't y en doesn't. ¿Para qué personas va a ser don't y para qué personas va a ser doesn't? ¿Dónde es para primeras personas y doesn't para terceras personas? Sí. Más fácil, doesn't para he, she, it, terceras y para el resto, don't. ¿Ya? Entonces, yo quiero ahora que ustedes me envíen al chat de la plataforma la forma negativa de ese fix con todas las personas. Necesito así asegurarme de que saben conjugar, ¿no? Entonces, vamos a tener otros 5 minutos para que ustedes me envíen la conjugación de esas personas, pero con el auxiliar, siguiendo este orden, ¿ya? Siguiendo este orden que les estoy dando. Esperen un ratito, se los voy a colocar de mejor manera. Y me lo van a enviar en 5 minutos, chicos. 5 minutos. Tratemos de hacerlo lo más rápido posible. Y cuidado, ¿no? Al escribir con el celular, que a veces el autocorrector, no sé qué pasa. Allí. Esta es la forma negativa. Vamos a conjugar otra vez. Sí, pero en negativo ahora. Necesito saber que conjugan bien. ¿Ya? El mismo verbo. El mismo verbo, el mismo verbo. El fix. ¿Ya? Ahora, para hacer más rápido, también me pueden colocar a, you, we, they, y ahí entre paréntesis cuál es su verbo, y luego he, she, it, y entre paréntesis el mismo verbo. Pero yo lo que necesito saber es cómo ustedes conjugarían con cualquiera de esas personas, diferenciando estos dos tipos de pronombres. ¿Ok? Entonces, como ustedes prefieran, y yo voy a estar leyendo sus conjugaciones. Y acuérdense que se graba todo esto, así que la participación la voy a tener a mano, chicos. Necesito ver, estar convencida de que saben conjugar, porque la siguiente unidad ya es el pasado simple. Entonces, ahora quiero detenerme en explicar esto bien. ¿Ok? 5 minutes for you.
Okay, thank you. You are very fast. So, okay, Cristian Reinaldo, that's very good. Oh, no, Cristian. Cristian, cuando utilizas el doesn't, ya no hay ES en el fix. Entonces sería solamente fix. En la negatividad, el verbo está en su forma base, chicos. No recibe conjugación. Solo necesita conjugarse para la forma afirmativa. Y ya después en la negatividad, en la interrogación y en las respuestas, no hace nada. Porque tiene su auxiliar que hace todo. El auxiliar ya se ha vuelto de do a das. ¿Por quién? Por el sujeto. Ya se ha vuelto de afirmativo a negativo por el sujeto. Entonces al fix no le queda hacer nada. ¿Ya? Cristian, me lo puedes reenviar con la corrección, ¿ok? Ya no sería fixes, porque ya está esa ES del fix, ya está en el das, que se ha vuelto a das, ¿ya? Abigail the same, Abigail lo mismo, Edwin the same, Astrid the same, Heidi the same. ¡Uy! Todos casi me lo han puesto con fixes. Fixes. Ok, Edwin, very good, ¿no? Edwin, fíjense cómo Edwin ha escrito la conjugación, dice doesn't fix. Chicos, en la afirmación conjugo el verbo. En la negación, en la interrogación y en las respuestas, yo ya no voy a conjugar al verbo, simplemente voy a ponerle un auxiliar que hace todo por él, ¿ok? Very good, Ramiro. Very good, Heidi. Thank you, Edwin. Lady, that's correct, ¿ok? Vamos, todos. El resto, todos pueden, desde el celular o desde el teléfono, se puede conjugar. Aparte que ustedes deben ser expertos en usar teclados. Ok, so, Jennifer, tenemos que quitar la ES porque ya tenemos esa ES en el auxiliar. Ya tenemos la ES en el auxiliar. Ok. Ok. Christian, very good. Abigail, that's great. Betty, muy bien. Orlando, very good. Cristian Rojas, tenemos que corregir, ¿no? He, she, e it. El it está bien, pero el he, she tenemos que reenviar con la conjugación. Entonces, cuando hay auxiliar, el verbo se queda fix. Si es play, play nomás. Si es go, go. ¿Ya? El verbo solo se conjuga en la forma afirmativa, en la negación, en la interrogación y en las respuestas. Cuando hay auxiliar, el verbo hace nada prácticamente. Igual que cuando alguien tiene un auxiliar, ¿no? Un profesor en la universidad tiene auxiliar, tiene que ver que el auxiliar haga todo, ¿no? Porque le califica o le ayuda, etcétera. Entonces, el auxiliar hace el trabajo del verbo, así como el médico y la enfermera igual, ¿no? La enfermera tiene una función y el médico tiene otra función. Igual, el verbo tiene una función que es la idea y el auxiliar tiene la función de ayudar con el sentido de la acción, si es en este caso negativo o es pregunta, y va a ser todo lo relacionado a afirmativo, negativo y los plurales, singulares, terceras personas, etc. ¿Ok? Very good, Christian. Ok, Gabriela. Gabriela, tienes que corregir. No puede ser he doesn't fixes, ¿no? Hay que reenviar. Betty, very good. Solo que en el it no hay doesn't, ¿no? No hay la S. Yo creo que ahí fue un typing mistake. José Daniel, ya, good. Pero en he y en she y en it, lo que se le quita es la ES, porque se le había aumentado la ES, José Daniel. Entonces, fix nomás se queda. O sea, tenemos que estar seguros de cuál es la forma básica del verbo, ¿ok? Kevin says, ok, I, you, she, he, it, don't, they don't. Perfect. Ok, very good, Kevin, Jonathan. Jonathan, no podemos colocar ya la ES, porque el auxiliar ya tiene ES. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí el verbo va a estar en su forma base, sin conjugación. Aquí se los voy a colocar para que se acuerden. No conjugation for the verb. Here. No hay conjugación, chicos, para el verbo aquí. No hay conjugación. Porque ¿quién se va a conjugar? A ver. ¿Quién se conjuga? Y el verbo no tiene la conjugación. Uy, ¿qué estoy haciendo? No hay conjugación. ¿Por qué? ¿Cuál es el que se va a conjugar? Chicos. Si aquí se conjugaba el verbo,
En la negatividad se va a conjugar solamente el auxiliar. De do a don't, de does a doesn't. ¿Ok? Preguntas hasta esta parte, chicos. Preguntas hasta esta parte. ¿O está claro? Is it clear? For example, my sentence is this. They do play cards. Is this correct or incorrect here? They do play cards. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect, right? Incorrect. How is the correct form, students? How is the correct form? How is the correct form? Instead of they do play cards, how is the correct form? ¿Cuál sería la forma correcta en vez de they do play cards? They do cards play. Pero si estamos en la negatividad ahora, todo esto es sobre la negatividad. Entonces, ¿cuál sería? Entonces sería don't, no do. Thank you, don't, ¿no? El auxiliar, si no se vuelve negativo o no acompaña un signo de interrogación en la pregunta, no sirve para nada. Es decir, aquí en la afirmación, el auxiliar no sirve, o sea, no ayuda. No lo necesitamos para la afirmación. ¿Por qué? Porque aquí es el verbo quien interesa. Pero si yo voy a tener auxiliar en mi frase y está acompañando a otro verbo, debe sí o sí ser negativo para ser la negatividad o debe tener aquí un signo de interrogación, ¿no? Así sería si fuera pregunta. Entonces aquí debemos sí o sí especificar qué hace el auxiliar. ¿Hace negatividad o hace la pregunta? ¿Ya? Ahora, esta otra frase, ¿está bien? Y doesn't studies medicine. Aquí, chicos. A ver, Está mal, Miss. ¿qué está mal? Le tienes que quitar la S, ¿no? Ese no debería llevar. Exacto, ¿no? No debemos utilizar solamente la ES debo quitar. Ok. Así, Convertirlo a Y. convertirlo a La Y. I. ¿Ya? Mi base va a ser esto, chicos, lo que hemos visto aquí arriba. O sea, si se aumenta, se aumentaba S, ES o IS. Entonces, para quitar esto, yo debo tomar en cuenta esta regla, estas tres formas de convertir un verbo a la tercera persona, ¿no? Entonces, he doesn't study medicine. ¿Ya? Última frase para corregir. Por ejemplo, si es we doesn't work in Sacaba. Is this correct? No, Miss, es una don't. Exacto, ¿no? Porque esta ES de aquí, chicos, era de la tercera persona. Por eso es que para he, she, it, fíjense, aquí aumentaba ES cuando eran terceras personas, ¿no? Por eso es que das termina en O, se le añade ES. Entonces ahí no hay necesidad de utilizar esto, ¿ya? Esa sería la forma negativa, ¿ya? La forma negativa. Ahora, ¿cómo es la interrogación? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo es la forma interrogativa del presente simple? Si yo entiendo bien el presente simple, el pasado lo voy a poder utilizar. Así que es importante la forma interrogativa. Interrogative form or questions, podemos decir, ¿no? Las preguntas. Miss, creo que el pronombre va después. El auxiliar se cambia con el pronombre. Ya, very good. Pero partimos en sí de la forma afirmativa, chicos. Fíjense. Si digamos mi frase es, a ver, teacher Melissa y, a ver, teacher Melissa studies German, ¿ok? Ya. Esa es la frase, ¿no? ¿Cuál es el verbo, chicos? Study. Study. Study, ¿no? Entonces, el verbo es el núcleo y aquí tengo complemento y la persona, es que es larga, ¿no? Teacher Melissa. En español, yo simplemente le añado el signo de interrogación al inicio
perdón, al inicio y al final, ¿verdad? Eso hago en español. Yo le aumento eso. Aunque para el chat creo que solamente al final, ¿no? No sé por qué es un fenómeno muy, muy general. Entonces, esperen un ratito. Es así como yo voy a hacer en español. En inglés no voy a aumentar signo de interrogación al inicio, pero sí al final, ¿ya? Entonces vamos a aumentar nuestro signo de interrogación y al inicio, en vez de este signo de interrogación, voy a mover un poquito más aquí, voy a aumentar el auxiliar. En el caso de Teacher Melissa, ¿cuál sería? ¿El do o el das? ¿Ves? Das. Das, exacto. Entonces voy a aumentar, chicos. Esa va a ser la forma en la que debo utilizar esto. Das, Teacher Melissa, Dadis, German. Pero ¿será que todo está bien ahí o hay algo que todavía debo modificar? A ver. Fíjense, he aumentado. El estudies, Miss. Estudies. Exacto, ¿no? Siempre que hay auxiliar, el verbo está en forma base porque el auxiliar hace todo por el verbo, ¿no? Entonces, quito, un ratito, quito el studies. ¿Y cómo va a ser en vez de studies? ¿Qué debería quitar? ¿S, ES o IES de la conjugación? IES. IES. ¿No? Y se vuelve en Y, en su forma base. Ahora, fíjense, ¿cómo entonces haría una pregunta? Simplemente coloco el auxiliar al inicio, que puede ser do o das, ¿no? Do o das, y luego voy a añadirle la persona, colocar aquí esta persona, ahí, y luego, ¿qué viene, chicos? Luego viene el verbo, ¿ya? Conjugación. ¿Con o sin conjugación? ¿Ven? ¿Quién sabe? ¿Con o sin conjugación mi verbo? Sin conjugación. Sin conjugación, exacto, ¿ya? Un poquito lo voy a mejorar ahí. Entonces, otra vez, no conjugation. No hay conjugación con el verbo. ¿Por qué? Por la existencia de quién? Del auxiliar. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Estamos repasando el presente simple. En Starter se ve durante 3 unidades, ¿no? Es bastante lo que se ve sobre el presente simple, pero igual, vamos a seguir estudiando esto. ¿Ven? Miss, Ujú. ¿el verbo vendría antes o después del pronombre? En la pregunta, el verbo va después del pronombre. Sí, es como que la persona está entre el auxiliar y el verbo. ¿Ya? ¿Está claro? Así. Entonces, fíjense, miren, persona, verbo, complemento, y a los dos costados está auxiliar y signo de interrogación. A diferencia del español que en vez de auxiliar nosotros lo hacemos más fácil y aumentamos signo de interrogación al inicio. ¿Ya? Pero en español nosotros conjugamos, ¿no? Si es, por ejemplo, estudiar, es estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiáis, estudian. En inglés solamente 2 posibilidades, que sería study, studies, ¿no? Pero quien trabaja es el auxiliar. Y nosotros debemos concentrarnos en el orden, ¿ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar frases y ustedes estas frases las van a volver a la negación, a la interrogación y las respuestas cortas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Les voy a compartir esta pantalla y vamos a ver cómo funciona. Tengo la mayoría en celulares. Miss, disculpe. ¿Ya? Yes. Miss, disculpe, se le escucha entrecortado. ¿Sí? ¿Todos me escuchan entrecortado? No, Liz, yo escucho bien. Yo, Miss, escucho bien. Quizás es la conexión, a veces es así, a veces es un poquito complicado. ¿Ya? Quizás es la conexión.
Estaba funcionando bastante bien esta mañana. A ver, veamos. Veamos. Porque no estoy usando nada más que esto igual. Entonces, me lo van a enviar mejor a la plataforma, porque todavía no me arriesgo a usar todavía el Jamboard compartido, ya que tengo un montón de cosas aquí. Para el siguiente voy a armar otro Jamboard para estudiantes y teacher, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar una frase y ustedes esta frase la van a volver a lo que falte. Si les doy negativo, entonces lo vuelven a interrogativo y a afirmativo. Si les doy Aquí en el chat nomás, sí, Miss. sí. Les voy a dar solamente 3 frases, pero quiero estar segura de que saben, de que conocen. ¿Ya? Entonces, espérenme. That's number 1. I think I have to use the numbers. Then, and this is affirmative, okay? Affirmative, and then the rest. Then I will say, my dog Ok, ahí está. Entonces, si yo tengo la afirmación, necesitaré hacer la negación, la interrogación. Si tengo la negación, necesitaré hacer la afirmación y la interrogación. Y en el caso de que tenga la interrogación, necesitaré hacer la afirmación y la negación. ¿Ok? Entonces tenemos 5 minutos para que ustedes me envíen. ¿De acuerdo? Entonces lo que falta. Las respuestas cortas todavía no. Primero quiero ver frases completas. ¿Ok? ¿Ya? Arminda, is it clear? Cristian Rojas, is it clear? Jan, Janice, Jennifer, is everything clear? Miss, Ujú, ¿podría volver a repetir, por favor? claro que sí. Y tengo mi frase que es afirmativa, yo entre paréntesis les he puesto el sentido de la oración, van a convertir a lo que falta, o sea, del afirmativo al negativo y a la pregunta. Ahora, si les he dado, como en el segundo caso, en el número 2, la forma negativa, entonces de ahí me vuelven a la afirmación y a la negación, o sea, a lo que falta. De cada oración debe haber afirmativo, negativo y pregunta. Solo que yo les he dado como diferentes puntos de partida para trabajar, ¿ok? Entonces quiero ver cómo pueden trabajar con las oraciones sin mecanizar tanto, ¿no? En este caso, partiendo de una idea, ya sea afirmativa, negativa, interrogativa, y sin, no sé, sin cerrarse solo a la afirmación. ¿Ok? So that is, and we have 5 minutes to do that. Tenemos 5 minutos para hacer eso. Háganlo con calma, concéntrense, fíjense que cuando hay auxiliar el verbo no se conjuga. ¿Ok? That's it. So you send me in the chat of the platform. ¿Ok? ¿Les está votando la plataforma, chicos? Porque estoy viendo que a cada rato aparecen personas que se salen. No sé qué puede estar pasando.
Okay, Abigail has finished. Then Jose Luis Padilla too. Okay, Ramiro. Okay, great. You don't cook for your parents. That's my dog. Ramiro, donde dice that's my dog. Ah, no, no es este. ¿Hay alguien que me ha escrito? Dog. What's dog? Ah, no, that's good, that's good. Sorry, they don't. Ah, José Luis, en la número 2, donde está Does My Dog Eats, hay alguna letra que sobra. A ver, fíjate. Okay, so then Edwin. That's my dog. Eat, very good. Kevin. Yeah, that's good. Very good, Ramiro, Carla Andrea. Carla Andrea, la afirmación es my dog eats fruits, porque mi perro es eat, tercera persona, ¿no? Y por eso es que en la afirmación, perdón, en la interrogación has puesto does y es correcto. Ok, Davy. Yeah, great. Arminda. Pero no es their children, ¿no? Es the children. Ok. Orlando is the last, then Astrid, don't play. Ok, that's great. Ahora sí, micrófonos encendidos y me van a ustedes dictar cómo eran las respuestas. ¿Ya? Maybe there is better. So, number 1. The children play in the big garden. How is the negative sentence? Negative? How is the negative? The children, what? Vamos, chicos, luego tenemos el test. No nos va a alcanzar el tiempo. A ver, the children. The children don't play in the big garden. Very good. Okay. And the question, the interrogative sentence, how is this?
Interrogative sentence. Do the children play in the big garden? Very good. Great. Thank you. Now, number 2. This is a negative sentence, and it says, my dog doesn't eat fruits. How is the affirmative? I need to eliminate the auxiliary verb. How is this? My dog. My dog eats fruits. Okay, eats, right? With S, eats fruits. Thank you. And what about the interrogative sentence if I want to make a question? How is this? No es my dog. Very good. Does, I need to use the auxiliary verb for my dog, which is eat, okay? Does eat or does my dog? Puedo reemplazar o puedo mantener, ¿no? Does it or does my dog eats, así o cómo? Eat nomás. Eat nomás, ¿no? Porque ya está el do. Sin S. Yeah, without the S, right? Great. Now here in the next part, number 3. Do you cook for your parents? How is the affirmative sentence? How is this? I need to listen to you. This is speaking, okay? You have to participate and then I can write. You Yeah, cook you cook. your parents. You cook for your parents, okay? I don't need the auxiliary verb. No se necesita auxiliar para la forma afirmativa, okay? And then the negative is with auxiliary, of course. I don't. I don't Very cook good. for my parents. You don't cook for your parents. Tú no cocinas para tus padres. Papá y mamá, ¿no? Parents. Mother and father, ¿ok? Preguntas, chicos, hasta aquí. Entonces, el auxiliar no se utiliza para la forma afirmativa, pero sí se utiliza para... Aquí vamos a colocar. Miss, Para la una interrogación. pregunta. En la primera pregunta, en they children, en ahí igual se podría colocar they don't directamente. Siempre, siempre se puede reemplazar, pero nunca los dos, ¿no? Por eso es que aquí yo he colocado este dash, esta barra, ¿no? Porque uno nomás se debe utilizar, ¿no? Y aquí por eso es que pongo el smiley, porque puede ser o el nombre o el pronombre, pero solo uno, ¿ok? Entonces, fíjense, en la afirmación no hay auxiliares, pero en el resto sí, ¿ok? Preguntas, chicos, hasta esta parte. ¿Y alguna pregunta? No. ¿No? Ok, y lo último, ¿no? Lo último que era relacionado a las respuestas. ¿Cómo son las respuestas? Y la fórmula es simple, ¿no? Cuando son respuestas de afirmación y negación, yo siempre voy a decir yes o no. Siempre voy a decir yes o no. Después de decir yes o no, o sea, afirmar o negar, viene la coma, siempre, coma. Y luego voy a tener, ¿qué tengo, chicos, después? En una respuesta corta. La persona. ¿El pronombre? Exacto, el pronombre. Y aquí sí va a ser pronombre, ¿ya? I, you, he, she, it, we, you, they. Porque en respuestas cortas no necesitamos decir todo completo. De hecho, está mal si lo hacemos así. Siempre es I, you, he, she, it, we, you o they. ¿Ok? Y luego, después de eso, voy a pasar al auxiliar. O sea que puede ser do o das. Do o das, pero afirmativo o negativo, ¿no? Depende de cuál he utilizado al inicio, si he utilizado el yes o el no. Esa es la fórmula, 3 golpes de voz para decir sí o no en inglés. ¿Ok? That's the idea. I will make this smaller so we can have everything in order. ¿Ok? So that's the thing. Eso sería todo. ¿Están listos para el repaso, para el review? Lo he preparado en Forms para que todos lo puedan realizar.